Hola a todos y bienvenidos a otra lección en video de PrepMe. En este video vamos a hablar de un tema bastante esencial que son las glomerulopatías, ya que son muy complejos y no comprensibles de inmediato porque, aunque aparentemente son similares entre sí desde el punto de vista clínico, estas patologías se sustentan en mecanismos fisiopatológicos completamente diferentes. Podría ser un tema relevante para la competición, ya que muchas veces resulta complicado discriminar entre los distintos tipos, por lo que este video puede resultar especialmente útil desde el punto de vista del diagnóstico diferencial. El término glomerulopatías hace referencia a un grupo de enfermedades renales que están caracterizadas por procesos inflamatorios que afectan primero a los glomérulos y luego al resto de compartimentos del tejido renal. Pueden afectar principalmente al riñón, que esto se les llama primarios, o en el contexto de enfermedades sistémicas, que esto se les llama secundarios. El daño renal puede presentarse con anomalías urinarias asintomáticas, síndrome nefrítico, rápido deterioro de la función renal y síndrome nefrótico. Con respecto a la epidemiología, tenemos que la incidencia de glomerulonefritis, o bueno, en este caso de nefropatía por IgA, que esta es la que tiene casos en España, es de 6,2 casos por millón de habitantes y que afecta principalmente a los hombres. Y además, la nefropatía por IgA o enfermedad de Berger ocupa el primer lugar en los países desarrollados, mientras que en los países de vías de desarrollo el papel predominante lo juegan las formas postinfecciosas. Las glomerulonefritis son más comunes en los hombres, excepto la lúpica, que afecta principalmente a las mujeres. Ya con respecto a la presentación clínica, existen 4 tipos de inicio. El síndrome nefrótico, que es una proteinuria mayor de 3 gramos sobre 24 horas, edema, hipoalbuminemia, hipercoagulabilidad, hiperlipemia y susceptibilidad a las infecciones. Tenemos el síndrome nefrítico, en el que hay hematuria, hipertensión arterial, una proteinuria menor de 3 gramos en 24 horas. También tenemos, por tercero, las anomalías urinarias asintomáticas y por cuarto, una progresión rápida a ESRD. Uno de los primeros problemas de este grupo de patologías podría ser poder recordarlas. Un truco mnemotécnico para poder recordar las glomerulonefritis es clasificarlas. Podemos utilizar diferentes métodos y es basado en el inicio de la duración de los síntomas en agudos, subagudos y crónicos, que en los agudos tenemos un inicio rápido de los síntomas con una duración de 8 a 10 días. El subagudo puede durar incluso más de 3 meses con un riesgo de progresión a enfermedad renal terminal, y crónica, que dura más de 12 meses, y a veces la glomerulonefritis aguda ni siquiera se resuelve y se vuelve crónica. Entonces, aparte de estos, tenemos las clasificaciones más utilizadas, que es la basada en el mecanismo patogénico. Estas pueden ser inmunológicas, que se da la presencia de inmunocomplejos que llegan al glomérulo; la genética, que existe alteración estructural del glomérulo transmitido genéticamente; y los tóxicos y metabólicos, que el primero es por consumo de fármacos y el segundo está asociado a la diabetes mellitus. Aparte de todas las clasificaciones mencionadas anteriormente, tenemos un pequeño espejo para recordar que es el presente de Gallo Diamanti, que recoge todas las glomerulopatías más comunes, que este es un libro de anatomía patológica, se llama así mismo Anatomía Patológica, la Sistemática. Y aquí vamos a conglomerar y enumerar y a detallar todas estas glomerulopatías. Según la distribución y extensión de las lesiones en los glomérulos, distinguimos las lesiones difusas, afectan más al 50%, aproximadamente un 70-80%; las lesiones focales, que afectan menos del 50% de los glomérulos; las segmentarias, que la lesión afecta solo una parte de las asas glomerulares; las lesiones globales, cuando afecta todo el glomérulo; y es posible que se trate de lesiones focales y segmentarias juntas, y esto quiere decir que están comprometidos algunos glomérulos. A menudo son difíciles de reconocer.
En la mayoría de las glomerulonefritis, el daño glomerular es inmunológico y está dado por inmunocomplejos que se depositan a nivel del glomérulo, activan el complemento e inician una cascada de eventos que recuerdan a elementos inflamatorios, que a su vez estos provocan lesiones celulares y por lo tanto el endotelio, que se convierte en permeable a glóbulos rojos y proteínas, tendrán lesiones en la membrana basal. Al mismo tiempo, se crea un estímulo proliferativo de los elementos mesangiales. Los inmunocomplejos pueden formarse en la circulación, típicos de las glomerulonefritis postinfecciosas, donde la reacción antígeno-anticuerpo se produce fuera del riñón, o se pueden formar in situ por dos posibles motivos. Pueden ser por la presencia de antígenos específicos a nivel de las diversas estructuras glomerulares, contra la que existen anticuerpos específicos que se unen, por lo tanto, a una reacción específica, o por la presencia de antígenos de otras localizaciones, como ocurre, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, donde los antígenos vienen dados por restos celulares, es decir, por fracciones de ADN circulante e histonas ligadas a la destrucción nuclear de los granulocitos, que se depositan pasivamente en la membrana basal. El tamaño y la carga eléctrica de los inmunocomplejos también son importantes para el determinismo de la glomerulonefritis. En particular, las dimensiones varían según las proporciones de antígeno y anticuerpo. En exceso de antígeno hay complejos inmunes pequeños, que son poco peligrosos porque no tienden a sedimentarse, y en exceso de anticuerpos hay complejos inmunes grandes. Y si hay una proporción igual, entonces complejos inmunes de tamaño medio y tienen una carga positiva, por lo cual tienden a tener afinidad por las cargas negativas de la membrana basal, por lo que tienen, obviamente, una mayor probabilidad de depositarse ¿dónde? A nivel de las fasas glomerulares. Entonces, con respecto a los mecanismos primarios, el proceso puede llevarse a cabo de varias formas en relación con las características del antígeno, el anticuerpo involucrado. Y una primera posibilidad es que el antígeno se fije como un componente estructural de la membrana basal glomerular. Y como resultado, esto no se puede redistribuir ni reagregar tampoco después de unirse al anticuerpo circulante. Entonces, este mecanismo es operativo en un glomérulo, en la glomerulonefritis, que reaccionan con el denominado antígeno de Goodpasture, y expresa la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4 que está presente en el glomérulo. Entonces, dado que esta cadena alfa 3 también está presente en el alveolo pulmonar, las manifestaciones patológicas simultáneas del riñón y el pulmón pueden explicarse en algunos pacientes. Glomerulonefritis postinfectiva. Esta recoge infecciones que están relacionadas por las formas bacterianas, según algunos autores, y también virales. Y la primera causa es la glomerulonefritis aguda. Y está disminuyendo en los países industrializados, pero en los países de desarrollo tiene una alta incidencia todavía, especialmente en los tropicales, porque hay una alta frecuencia de infecciones como la malaria, la esquistosomiasis y la hepatitis por VHC. Hay una mayor incidencia en la infancia y en la adolescencia y una predilección masculina. Y el agente más común es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Y aquí les dejamos también otros patógenos con respecto a la glomerulonefritis postinfectiva. Esta patología tiene sintomatología como síndrome nefrítico, tanto en forma bacteriana como viral, o síndrome nefrótico, principalmente en enfermedades parasitarias. Los datos de laboratorio durante una endocarditis bacteriana, sepsis y derivaciones infectadas aumentan los complejos inmunes circulantes, la hipocomplementemia, que es una deficiencia de C3, C4, C5, B9, crioglobulinas y factor reumatoide. Entonces, en todos los casos aumenta la creatinina y la microhematuria y la proteinuria, que es leve o en rango nefrótico. La investigación con microscopía óptica destaca una hipercelularidad difusa global debido al aumento del sitio endocapilar de elementos mononucleares, que esto quiere decir que es una proliferación de células endoteliales y también de monocitos. Además de que este aumento en el sitio capilar de elementos mononucleares también es de polimorfonucleares.
Y esto se ve en la figura A. Y debido a la proliferación de células mesangiales, entonces se adecua bien esta imagen histológica. Las medias lunas se informan en casos raros y las lesiones glomerulares se acompañan en edema difuso e infiltración inflamatoria del intersticio y presenta una presencia de glóbulos rojos en la luz de los túbulos. El tipo y la gravedad de las lesiones están condicionadas por el momento en que se realiza la biopsia. La hipercelularidad alcanza su máxima expresión en las 2 primeras semanas tras el inicio clínico, para reducirse rápidamente al establecerse la permeabilidad de los capilares al cabo de 4 a 6 semanas. La hipercelularidad esta persiste y tarda años en regresar por completo. La investigación que corresponde a la figura B muestra en las primeras etapas depósitos muy numerosos, granulares, distribuidos irregularmente, principalmente a lo largo de del glomérulo. Y esto configura una típica apariencia de cielo estrellado. En las etapas posteriores, o en formas menos severas, los depósitos están en el área mesangial. Entonces, con respecto a la microscopía de electrones, pues entonces tenemos la ultraestructura que confirma la presencia de fenómenos proliferativos exudativos. Y el hallazgo ultraestructural en la figura C confirma la presencia de fenómenos proliferativos y exudativos, gracias al microscopio de electrones. Esto que vemos aquí son las directrices, bueno, ¿cómo lo pronuncio? KDIGO, o sea, KDIGO, del 2021. Y esta podemos ver aquí cómo el tratamiento de este cuadro se limita a tratar la infección subyacente, eliminar los brotes infecciosos y cualquier válvula, derivación y prótesis infectada. Y se asocia al tratamiento sintomático con el fin de reducir el edema, la hipertensión, la proteinuria excesiva y la disminución rápida del flujo glomerular. El nombre de la enfermedad, que en este caso es la glomerulonefritis proliferativa extracapilar, se refiere a un marco morfológico caracterizado por la presencia de medias lunas. Y las lesiones proliferativas extracapilares configuran el cuadro de la forma específica de glomerulonefritis cuando afectan a más del 50% de los glomérulos. La apariencia idéntica a la MO por los cuadros clínicos y mecanismos patogénicos diferentes. Con referencia a este último se pueden clasificar en 3 formas distintas. El grupo 1 de anticuerpos anti-GBM circulantes, el grupo 2 de CI en curso de varias glomerulonefritis, o sea, una glomerulonefritis o unos glomérulos, ¿verdad?, que tienen depósitos primarios y secundarios de IgA. Y tenemos el grupo 3, que es caracterizado por la presencia de ANCA en circulación. La sintomatología, tenemos que el grupo 1 afecta a ambos sexos en todas las edades. El cuadro clínico comienza con una oliguria, está precedida de un cuadro febril con artralgias y mialgias, hipotensión leve, enemotisis de Goodpasture. El grupo 2 tenemos edad adulta anciana y los síntomas más frecuentes son fiebre, malestar general e hipertensión arterial. Tenemos el grupo 3 que afecta a la edad media y avanzada con preferencia por el sexo masculino. Y los síntomas son fiebre, pérdida de peso, malestar general, artralgias y dolor abdominal. Con respecto a los datos de laboratorio tenemos anticuerpos anti-GBM, microhematuria y proteinuria. Y en el grupo 2 tenemos crioglobulinas e inmunocomplejos, disminución de C4, anemia, trombocitopenia. Y en el grupo 3 tenemos el ANCA y el cuadro renal, en este caso es el mismo. El elemento característico es la presencia de semilunas que pueden ocupar parcialmente o completamente el espacio urinario. En las etapas iniciales de la enfermedad, las medias lunas son celulares susceptibles a la regresión y en etapas posteriores evolucionan a formas fibrocelulares y fibrosas. Y el flóculo está comprimido por la media luna y puede presentar áreas de necrosis, fragmentación del glomérulo y de la membrana de la cápsula de Bowman.
También tenemos cuadros de hipercelularidad y exudación endocapilar y mesangial y están frecuentes en esta forma IC, mientras que las otras dos pueden estar ausentes. Los cambios extraglomerulares más comunes son edema difuso, infiltración inflamatoria del intersticio y daño tubular, hasta una necrosis epitelial por hematuria. Las lesiones secundarias vasculares, estas involucran arterias y arteriolas con una necrosis fibrinoide e inflamación transmural y son evidentes de la forma pasinmune relacionada con ANCA. Ya en la terapia recomendamos iniciar con inmunosupresión con ciclofosfamida y glucocorticoides más una plasmaféresis en todos los pacientes con glomerulonefritis membrana basal glomerular, excepto aquellos que son tratados con diálisis de inicio y tienen 100% semilunas o mayor del 50% de una glomerulosclerosis global en una muestra de biopsia adecuada. Y el tratamiento para la enfermedad antimembrana basal glomerular debe comenzar sin demora y se sospecha que este diagnóstico esté firme, incluso antes de que se confirme el mismo diagnóstico, o sea que hay que tener sospechas. La plasmaféresis debe realizarse hasta los títulos antimembrana basal glomerular ya no sean detectadas. Y la ciclofosfamida debe administrarse durante 2 o 3 meses y los glucocorticoides durante unos 6 meses. No se requiere terapia de mantenimiento anti-GBM. Y los pacientes que tienen una anti-GBM y ANCA positivos deben ser tratados con una terapia de mantenimiento. El término membranoproliferativo se refiere a una escala óptica microscópica caracterizada por la proliferación celular y el engrosamiento de las paredes capilares glomerulares por interposición de las células mesangiales. El tipo 1 con depósitos subendoteliales o mesangiocapilares, tenemos el tipo 2 con depósitos densos y tenemos el tipo 3 con unos depósitos subendoteliales y subepiteliales. Puede ser primaria o idiopática o secundaria a otras patologías y es particularmente frecuente en las 3 primeras décadas de la vida. Esta glomerulonefritis se puede observar en 3 grupos de patologías, a partir de inmunocomplejos circulantes o formados in situ, microangiopatías trombóticas y paraproteinemias, que es la forma idiopática que pertenece a esta clase. Hay 3 mecanismos fisiopatológicos diferentes que subyacen a la glomerulonefritis membranoproliferativa. Tenemos el positivo de IG, más o menos C3, que están mediados por estos mismos, por las inmunoglobulinas y por los factores de complemento. Y subyacentes a este mecanismo encontramos las gamapatías monoclonales, las infecciones, enfermedades autoinmunes, formas idiopáticas y tenemos el complemento dominante que están mediadas por el complemento y las distinguimos como glomerulopatías C3 o C3 por enfermedad de depósitos densos y C4 y ya sea C3 hemoglobulinas negativas y en estos tenemos el SAF y el SUF y la microangiopatía trombótica, también tenemos la anemia de células falciformes, policitemia y otros. El inicio del tipo 1 suele ocurrir entre la segunda y la tercera década de la vida y el tipo 2 es propio de la edad pediátrica. El cuadro clínico es bastante variable. En el 50% de los casos presenta un síndrome nefrótico y en el 30% de los casos se presenta con una proteinuria asintomática acompañada de macromicrohematuria y en el 20% restante de los casos con síndrome nefrótico agudo. En la mayoría de los casos, el inicio se caracteriza por episodios infecciosos de las vías respiratorias superiores. Al inicio, puede haber una hipertensión arterial, una reducción de la tasa de filtración glomerular y anemia moderada de tipo normocítica normocrónica. Se ha observado una asociación con lipodistrofia parcial o la enfermedad de Barraquer-Simons, especialmente la forma tipo 2, incluso en ausencia de manifestaciones clínicas renales. Esta enfermedad muy rara se asocia con la pérdida de grasa subcutánea en la cara y parte superior del tronco.
Recientemente, la forma tipo 2 se ha encontrado una retinopatía caracterizada también por depósitos amarillentos, localizados bilateralmente al nivel del polo posterior de la retina. Siempre hay proteinuria y o hematuria, y en el 50% de los casos, la proteinuria asume un rango nefrótico. En la microscopía óptica, los glomérulos parecen hipercelulares por la proliferación de las células mesangiales que, junto con el depósito aumentado de sustancia fundamental, confieren aspecto lobulado al folículo. Y el hallazgo del diagnóstico es el engrosamiento de la pared capilar. En la inmunofluorescencia tenemos una presencia de depósitos de complemento y la interposición de lámina citoplasmática de células mesangiales y endotelio. Esta imagen se le llama imagen de tranvía, y la proliferación endocapilar es más modesta, así como la infiltración inflamatoria de polimorfonucleares, que se hace más evidente en las fases agudas de la enfermedad. Tenemos entonces en la microscopía electrónica la investigación ultraestructural, y esta confirma el fenómeno de interposición mesangial y la presencia de depósitos en el sitio mesangial y subendotelial. Las guías anteriores defendían el uso de la ciclofosfamida oral más glucocorticoides en dosis bajas y en días alternos o diarios con un enfoque terapéutico, particularmente en aquellos con enfermedad idiopática y o enfermedad que progresa rápidamente. En los mismos avances en nuestra comprensión de los mecanismos subyacentes impulsaron un cambio en la nomenclatura que también ha resaltado la desconcertante heterogeneidad de las cohortes de enfermedades anteriores. Los datos ya no respaldan la aplicación global de la inmunosupresión de amplio espectro como en las recomendaciones anteriores. Los pacientes con enfermedad indolente pueden presentarse tarde cuando la inflamación activa ha disminuido. Dichos pacientes pueden tener un sedimento urinario blando con un grado variable de proteinuria y un aumento de CSR, y dichos pacientes deben ser tratados solo con inhibidores de la RAS, a menos que la biopsia renal muestre signos de inflamación activa. Para pacientes con una glomerulonefritis membranoproliferativa idiopática y proteinuria, una proteinuria específicamente menor a 3,5 gramos por día, y una ausencia de síndrome nefrótico y una glomerulonefritis se podría decir normal, sugerimos una terapia de apoyo con una inhibición de RAS sola. Para los pacientes con la misma glomerulonefritis membranoproliferativa idiopática, un síndrome nefrótico y SRC normal o casi normal, puede haber un ciclo limitado de tratamiento con glucocorticoides, y el último, una terapia de apoyo con RAS. En ausencia de gamapatía monoclonal, el complemento 3G en pacientes con enfermedad de moderada grave deben tratarse inicialmente con MMF más glucocorticoides, y de no ser así se debe considerar eculizumab. Ahora vamos con la glomerulonefritis a depósitos mesangiales de IgA y episodios recurrentes de hematuria macroscópica. Tenemos aquí alternadas con microhematuria, que es asociada o no a proteinuria, y depósitos mesangiales de IgA a nivel glomerular en ausencia de enfermedades sistémicas como LES o crioglobulinemia. También tenemos una hepatopatía o enfermedad del tracto urinario inferior. Esta es la forma más frecuente de una glomerulonefritis primitiva, y la incidencia oscila más o menos entre 8,4 casos de 1 millón por año, con una alta incidencia de casos en países asiáticos y Australia. Los hombres se ven predominantemente afectados en una proporción de 2:1, y se distingue la forma familiar y esporádica. También se cree que los factores genéticos están involucrados. Una indicación de esto, además de informes ocasionales de formas familiares, es la mayor frecuencia de sujetos afectados con el LOSI BW35 y DR4 del sistema mayor de histocompatibilidad. El daño renal se debe al depósito de IgD, cuyo componente anticuerpo está constituido por las IgA diméricas, que en ocasiones fisiológicas se catabolizan en el hígado, y un exceso de la producción, en este caso,
o un defecto en el catabolismo se puede ocurrir en la enfermedad hepática crónica y puede desencadenar un proceso patogénico. De las dos subclases de IgA, que es 1 y 2, solo la primera es nefrolesiva y no se entiende por qué los inmunocomplementos se depositan en el riñón, donde activan el complemento a través de la vía alterna. Y en vista de su locación premesangial se ha planteado la hipótesis de un defecto en la actividad de eliminación fisiológica de las células mesangiales. La médula ósea en pacientes con enfermedad de Berger tiene células plasmáticas con alta actividad destinadas a producir IgA del subtipo 1, de la subclase 1. Además, en sangre, la alteración de la proporción de linfocitos T helper y T supresores a favor de los primeros conduciría a una acentuación de la producción de IgA. Las IgA1 polimétricas depositadas a nivel mesangial son aniónicas, ricas en cadenas ligeras y bajas en galactosa. Estas IgA1 también poseen una disposición anormal en los glicanos con una presencia reducida de galactosa, y esto se podría deberse a una función deficiente de la B1,3 galactosa transferasa, que es una enzima moduladora de la acción de galactosa a los glicanos de la región de la bisagra de IgA1. Ahora se plantea la hipótesis de que la deficiencia de galactosa de IgA1 en los pacientes es responsable de los siguientes procesos. 1, que es la alteración de la estructura de la IgA1. 2, aumento de la capacidad de la agregación de IgA1 con una formación de microagregados. 3, la eliminación alterada de la IgA1 en el hígado. Y 4, una mayor capacidad de la IgA1 reducida en galactosa para interactuar con el componente extracelular del glomérulo. El cuadro clínico de la enfermedad de Berger se caracteriza por la presencia de hematuria asociada o no a proteinuria. La macrohematuria se observa principalmente en conjunto con el proceso infeccioso de las vías aéreas superiores y el color de la orina, que se define característicamente como color Coca-Cola. De hecho, la hematuria macroscópica intrainfecciosa permite distinguirla de la glomerulonefritis posinfecciosa. La hematuria macroscópica puede ser de un episodio único o ser episódico y estar intercalado con microhematuria. El 35% de los pacientes presentan hematuria macroscópica al inicio y el 50-60% presentan microhematuria al inicio. El 3% de la enfermedad puede comenzar con edema, hipertensión y oligoanuria. Y del 3 al 6%, especialmente entre adolescentes, la patología puede comenzar con un síndrome nefrótico. Bajos porcentajes. Ocasionalmente, el informe de biopsia de un sujeto se presenta solo con hipertensión y o proteinuria y muestra un cuadro de glomerulonefritis por depósito de IgA. En los datos de laboratorio, aquí están presentes con unos niveles de IgA sérica de 30 a 50%, niveles elevados de inmunocomplejos, IgA1, IgM, niveles de C3 y C4, propedina y factor B normales, y tenemos una microhematuria y proteinuria que están presentes de forma variable. Entonces tenemos en la microscopía óptica el cuadro más común, que se encuentra alrededor del 50% de los casos y es el descrito originalmente por Berger de glomerulonefritis proliferativa mesangial focal y segmentaria. En orden de frecuencia siguen cuadros de proliferación mesangial generalizada y difusa, llamada también proliferación endocapilar, acompañado de aspectos exudativos y casos sin lesiones glomerulares. Ocasionalmente se describen formas del tipo membrano proliferativo o con proliferación extracapilar. En presencia de hematuria intensa, además de los cilindros sanguíneos, se pueden observar aspectos regresivos hasta necrosis del epitelio tubular. En biopsias realizadas tardíamente en casos con evolución desfavorable, pueden prevalecer los fenómenos de esclerosis glomerular, fibrosis intersticial y atrofia tubular. Aquí tenemos una inmunofluorescencia que se caracteriza por la presencia de depósitos granulares de IgA y C3 en los ejes mesangiales. Consideraciones para el tratamiento de todos los pacientes con IgA que no tienen una variante de IgA primaria. Tenemos un enfoque principal de la gestión que debe ser la optimización de la atención de apoyo, evaluar el riesgo cardiovascular
e iniciar las intervenciones adecuadas si es necesario, proporcionar consejos sobre el estilo de vida, incluida la información sobre la restricción de sodio y la dieta, dejar de fumar, controlar el peso y ejercicio según corresponda. Aparte de la restricción de sodio y la dieta, no se ha demostrado que intervenciones dietéticas específicas alteren los resultados en la IgA. Entonces, las formas variantes de esta misma es el depósito de IgA con enfermedad a cambios mínimos, con lesión renal aguda, con glomerulonefritis rápidamente progresiva y pueden requerir un tratamiento inmediato específico. Aquí tenemos la glomerulopatía a cambios mínimos, que es la enfermedad glomerular caracterizada por un síndrome nefrótico puro y por lesiones detectables solamente por microscopía electrónica. La forma más frecuente de síndrome nefrótico en la infancia es esta, del 70 al 90% de los casos, un pico de inicio máximo de niños de 3 a 4 años y puede ocurrir en hermanos de 3,5% de los casos. La incidencia es un caso por 100.000 niños año, y aunque la forma más frecuente es la forma más frecuente de síndrome nefrótico en niños, en un 10 a 15% de los casos el síndrome nefrótico puede afectar también en adultos. Ya en la etiopatogénesis, la principal alteración de esta patología está representada por una pérdida de cargas aniónicas en la membrana basal glomerular y en el epitelio. También hay una reducción numérica de las mismas cargas tanto a nivel de la pared capilar como en la superficie de los glóbulos rojos y las plaquetas. Estas alteraciones provocan el paso anormal de albúmina en la orina. Y hay tres variantes de glomerulopatía de cambios mínimos. Tenemos la forma idiopática, la forma de administración genética, que es la herencia autosómica recesiva, y la forma por estímulos tóxicos e inmunológicos. En la glomerulopatía por cambios mínimos tenemos la forma secundaria, que son enfermedades infecciosas, el quistosoma, virus, atopía, picaduras de abejas y otros insectos, alergias, neoplasias, fármacos y otras enfermedades. Síntomas. El cuadro clínico de inicio es típico de síndrome nefrótico caracterizado por edema localizado en miembros inferiores o generalizado, ya sea en cara o en abdomen. Tenemos una proteinuria e hipoalbuminemia. Los síntomas a menudo siguen con una infección del tracto respiratorio y el intervalo de tiempo entre el episodio infeccioso y el de inicio del síndrome nefrótico, que es muy corto. Los antecedentes pueden incluir atopia e inmunización reciente con vacuna o suero, y la microhematuria se puede observar en el 30% de los pacientes adultos. La ira en el 30% de los niños y en el 20% de los adultos, la insuficiencia renal aguda. Y en casos de pérdidas proteicas diarias importantes puede producirse un shock hipovolémico, especialmente en niños. Y los datos de laboratorio, tenemos una proteinuria diaria alta, a menudo superior a 3-4 gramos por día en adultos y 50 miligramos por kilogramo por día en niños. Y la creatinina sérica normal, solo un tercio de los casos puede aumentar al inicio. Y es posible observar la variación de algunos parámetros que aquí vemos a continuación para que lo pausen detenidamente. En la microscopía óptica tenemos la imagen típica de microscopía de luz, que se muestra los glomérulos sin alteraciones y túbulos con vacuolización citoplasmática por reabsorción de proteínas. En las formas secundarias asociadas a daños por medicamentos también se puede encontrar edema e infiltración del intersticio por linfocitos y polimorfonucleares eosinofílicos. Ya en la microscopía de electrones tenemos una investigación ultraestructural que destaca la desaparición de pecídelos y con el consecuente apoyo del cuerpo celular de los podocitos directamente en la membrana basal glomerular. El tratamiento de la enfermedad prevé el uso de glucocorticoides como estándar de oro en adultos, y los más utilizados son la prednisona, y los otros medicamentos deben reservarse en caso de contraindicaciones a los glucocorticoides. Los fármacos utilizados en estos casos son ciclofosfamidas, inhibidores de la calcineurina también, y rituximab, micofenolato, mofetilo y micofenonato sódico. El estado patológico se puede reconocer en diferentes motivos etiológicos, pero
Estos cuentan en su principal expresión morfológica un cuadro glomerulosclerótico focal segmentario que está susceptible de evolución ulterior. El síndrome, también llamado podocitopatía, está caracterizado por una proteinuria y es generalmente superior a 3 gramos por día. Una hipertensión arterial también hay, tenemos una insuficiencia renal progresiva y frecuentemente una resistencia a los corticoides. Entonces, en la focal y segmentaria se le define focal porque el número de glomérulos involucrados es menor del 50% y segmentario porque solo una parte del glomérulo está involucrada. La prevalencia de la enfermedad es del 13,6% en niños y del 11,8% en adultos entre las glomerulopatías primarias y se encontró una asociación con HLA-DR4A28. Además, se encontraron más casos en el contexto de las mismas familias, lo que permite identificar un locus responsable de la enfermedad, que es el SNR1, en la región cromosómica 1q25 y 1q31. Entonces, la patogenia de esta patología aún se desconoce, sin embargo, hay que añadir que el papel relevante del daño focal del epitelio visceral, que tras cambios hemodinámicos con aumento de la filtración, sufre un desprendimiento de la membrana basal glomerular y se favorece así la acumulación de material plasmático y el desencadenamiento, de procesos de esclerosis. La etiología de las formas primitivas es menos conocida aún, aunque estudios experimentales han demostrado cómo un daño tóxico directo modifica el citoesqueleto de los podocitos y es capaz de producir lesiones análogas, así como disregulaciones fenotípicas de los podocitos. Entonces, en estos pacientes se han identificado mutaciones que alteran la producción de alfa-acticina 4, que es una proteína del citoesqueleto del podocito, o de la nefrina y podocina, que son componentes de la membrana de filtración, con la consiguiente pérdida del funcionamiento normal y de la barrera de filtración glomerular y el desencadenamiento de los procesos de la necrosis. Entonces aquí señalamos en este organigrama las lesiones de microscopía del glomérulo y tenemos que son primarias, genéticas, secundarias o indeterminadas, ya sea de causa indeterminadas. En la sintomatología, la edad de aparición de la enfermedad es alrededor de los 6 años en niños y en la segunda década de vida en adultos. El cuadro clínico de inicio está representado por el síndrome nefrótico y en un 10 o 30% de los casos solo se observa proteinuria leve asociada o no a microhematuria e hipertensión en la fase inicial, que es muy frecuente cuando existe insuficiencia renal crónica. En pacientes con proteinuria inicialmente elevada y persistente, ya sea mayor de 14 gramos al día, tienen un mal pronóstico. Y con respecto a los datos de laboratorio, la proteinuria diaria puede variar desde 1 o 2 gramos al día hasta 15-20 gramos 24 horas. Y casi siempre no es selectivo y puede haber microhematuria. La función renal puede ser normal o alterada y los complejos inmunes circulantes están presentes en el 10 al 30% de los pacientes. Además, el cuadro típico descrito por Rich, que hoy es definido como la forma clásica, paulatinamente se ha ido definiendo numerosas variantes cuya identificación tiene un significado pronóstico. En la forma clásica del GSFS, las lesiones afectan inicialmente a los glomérulos de la unión corticomedular y la esclerosis puede afectar tanto al polo vascular como en áreas periféricas del flóculo, formando masas que son masas capilares colapsadas y la sustancia fundamental de mesangio en relación con los podocitos hipertróficos. En este contexto se pueden encontrar áreas de hialinólisis y producto de una insudación plasmática, vacuolas lipídicas y macrófagos espumosos. El intersticio aparece más o menos fibroso con relación a la gravedad del daño glomerular e incluye túbulos atróficos o de calibre normal cuyas células contienen gotitas de proteína o de reabsorción de lípidos. La extensión del daño correlaciona con la gravedad y la duración de la enfermedad. La progresión del progreso patológico se demuestra con la transición de lesiones escleróticas focales. El cuadro ultraestructural en las áreas libres de esclerosis, superponible al observarlo,
con la microscopía óptica, mientras que las áreas de esclerosis hay un aumento de la matriz mesangial y hay un colapso de la membrana basal glomerular con un desprendimiento de los podocitos. Entre las variantes permanecen en mención la GSFS celular, o sea, la focal segmentaria celular, con una proliferación mesangial y endocapilar. Y las formas primitivas en base genética, con una transmisión autosómica dominante o recesiva, serían las responsables de un gran porcentaje de casos. La terapia en glomerulosclerosis focal segmentaria celular se realiza con glucocorticoides a una dosis inicial alta de 1 miligramo por kilogramo hasta un máximo de 80 miligramos por kilogramo. Y este tratamiento se debe continuar hasta que se logre una remisión completa o según lo toleren los pacientes hasta por 16 semanas. Los adultos con esta enfermedad en forma primaria responden al tratamiento con glucocorticoides y deben recibir glucocorticoides durante más o menos 6 meses y hay que disminuir la prednisona en 5 miligramos cada 1 o 2 semanas hasta la remisión completa. Después de ahí, en adultos con contraindicaciones relativas o intolerancia a los glucocorticoides, se debe considerar la inmunosupresión alternativa con inhibidores de la calcineurina. Ya la nefropatía caracterizada por el síndrome nefrótico y por el depósito de material electrodenso que está localizado en la cara epitelial de la membrana basal que provoca un engrosamiento de la pared de los capilares glomerulares con formación de protuberancias que se insinúan entre los capilares de las células epiteliales. Esta es la principal causa del síndrome nefrótico en adultos y la forma idiopática es con diferencia la más prevalente y también se conocen formas secundarias ligadas a otras patologías. En áreas subdesarrolladas como Asia o África, las principales formas son las secundarias a infecciones causadas por malaria y hepatitis B. La incidencia de la enfermedad es 1,2 o 1 a 1,7 casos cada 100.000 habitantes y en España presenta aproximadamente el 19% de las glomerulonefritis primitivas sometidos a biopsia con aguja. En la etiopatogenia se reconoce una patogénesis inmunológica y en las formas idiopáticas se hipotetiza un mecanismo de ensamblaje in situ de los inmunocomplejos cuyos componentes antigénicos actualmente son desconocidos. En cuanto a las formas secundarias, se permite tanto el montaje in situ como la deposición de circuitos integrados circulantes performados. Y se cree que el complejo de ataque a la membrana, ya sea C5-C9 producido por la activación del complemento a través de la vía alternante, es la responsable de la proteinuria. El complejo C5-C9 actuaría a través de dos mecanismos distintos, que es la permeabilización de la membrana basal glomerular y la activación de podocitos, en este caso con una producción de proteasas y generación de radicales libres de oxígeno. El modelo experimental de la glomerulonefritis membranosa es la nefritis de Heymann, que se puede inducir en la rata de dos formas, mediante la administración de un antígeno con borde en cepillo y con la formación de anticuerpos, que esta es la forma pasiva, por cierto. En la glomerulonefritis membranosa tenemos una sintomatología que es en modo del 75-80% de los casos el síndrome nefrótico. Y en el resto de los casos la proteinuria muchas veces asintomática y o ocasional durante los controles de rutina puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Y es muy probable que algunos casos de glomerulonefritis membranosa remitan espontáneamente sin ser diagnosticados. Es más, el 30% de los pacientes presentan una microhematuria, el 25% de los pacientes presentan una hipertensión arterial y 10-15% presentan una RI crónica leve, o sea, una insuficiencia renal crónica leve moderada y es más frecuente asociada con una hipoproteinemia marcada. En los datos de laboratorio tenemos una proteinuria diaria con unos valores siempre superiores a 3 gramos al día y con caracteres no selectivos y puede haber microhematuria. Un complemento normal en este caso y los niveles urinarios de C3DG y C5B9 indican actividad de la enfermedad.
Tenemos la microscopía óptica, que hay un expresamiento de diversas entidades la membrana basal glomerular con una deposición del inmunocomplejo en formas avanzadas, y los depósitos también pueden organizarse en múltiples archivos. En la inmunofluorescencia tenemos un aspecto típico granular, que son los gránulos cerrados de membrana basal glomerular IgG y C3. Y en microscopía electrónica tenemos entonces los depósitos. Existe una estadificación de la glomerulonefritis membranosa que está propuesta e ideada por Enrich y Short, que se hicieron en 1968, y esta distingue los distintos estadios de la enfermedad según el engrosamiento de la membrana basal glomerular, que lo podemos ver aquí. Tipo 1, tenemos unos depósitos electrodensos de complejos inmunes diversos en la membrana basal podocito. En el 2 tenemos una proyección de la membrana basal alrededor de los depósitos subepiteliales de aspecto de spikes. En el tipo 3 tenemos la membrana basal que ya rodea los depósitos, por lo que se vuelven depósitos intramembranosos. Y la B, hay una pérdida de la electrodensidad de los depósitos, da lugar entonces a zonas irregulares electrolúcidas dentro de la membrana basal. Ya con respecto al tratamiento, en riesgo bajo solamente espera vigilante, un riesgo moderado una espera vigilante o rituximab con inhibidores de la calcineurina más menos corticoides, glucocorticoides. Alto riesgo tenemos entonces rituximab o ciclofosfamida más glucocorticoides, inhibidores de la calcineurina más rituximab, esa es la segunda opción. Y en el riesgo altísimo tenemos una ciclofosfamida más glucocorticoides. Ok, entonces la glomerulonefritis, el LES, el lupus eritematoso sistémico, es una vasculitis que está causada por una producción anormal de autoanticuerpos que afecta frecuentemente a los riñones con afectaciones más o menos graves. Afecta principalmente a mujeres en las primeras 4 décadas de la vida, y la relación femenino-masculino es de 2 a 1 en la edad puerperal y se convierte de 4,5 a 1 en la adolescencia, aumenta de 8 a 12 a 1 en la edad adulta. Es más frecuente y grave en razas negras y asiáticas, y la frecuencia de la nefritis lúpica oscila entre el 35 y el 75% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, si se realiza una biopsia en pacientes con lupus, podemos ver la presencia de afectación renal en el 90% de los casos. Y el polimorfismo clínico del LES no permite poder correlacionar la gravedad entre las manifestaciones renales y extrarrenales. En la etiopatogénesis, el LES, recordamos que es un trastorno del sistema inmunitario y es debido a varios factores que son raciales, hormonales, genéticos y ambientales, y la producción de autoanticuerpos contra autoantígenos presentes en constituyentes celulares se debe a una tolerancia alterada que normalmente se basa en la detección fisiológica de los autorreactivos B y T en su regulación de la periferia. Y esto conduce a la formación de inmunocomplejos. Entonces, existe evidencia de afinidad por complejo de histona ADN catiónico del sujeto con componentes aniónicos de la membrana basal glomerular y mesangio tales como el colágeno, fibronectina y la laminina. Y una vez implantados en la membrana basal glomerular, estos antígenos endógenos pueden unirse a los autoanticuerpos en la circulación. La nefritis lúpica puede presentarse clínicamente de diferentes formas. Anomalías urinarias con microhematuria en el 80% de los casos, con cilindros de eritrocitos o con proteinuria asintomática. Y también tendríamos proteinuria en el 100% de los casos, y en el 40% de los casos un cuadro clínico. De inicio es un síndrome nefrótico, y en el 30% de los casos comienza con un nefrítico acompañado de insuficiencia renal en diversas entidades. La alteración de la función tubular está caracterizada por la acidosis tubular hipercalcémica, un aumento de la secreción de las cadenas ligeras y microglobulinuria beta 2, que puede estar presente en el 60-80% de los pacientes con nefritis lúpica. En los datos de laboratorio tenemos unos niveles elevados de anticuerpo anti-DSNA y niveles séricos de C1Q, C4, C2, C3 y C5 bajos. Y también tenemos un PCR alto con una proteinuria y microhematuria,
y una presencia simultánea de eritrocitos, leucocitos, sangre y cilindros glanulares. El daño renal es tan variado como siempre y tenemos la clasificación actualmente más acreditada, que es propuesta por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Patología Renal, que distingue 6 clases, con la clase 1 de lesiones mínimas, un cuadro glomerular normal y presencia de depósitos mesangiales identificables, y la clase 2, que es la proliferativa mesangial, se diferencia de la anterior únicamente por el agrandamiento de los ejes mesangiales. Tenemos la clase 3 y 4, que es la proliferativa local y difusa respectivamente, y pueden considerarse juntas ya que no se distinguen por el tipo, sino por la extensión del daño, que afecta respectivamente más o menos el 50% de los glomérulos. Los aspectos histológicos característicos diversamente combinados son proliferación endocapilar mesangial y con menor frecuencia extracapilar, y también la filtración de monocitos y polimorfonucleares, el engrosamiento del marcado de la membrana basal glomerular y la presencia de pseudotrombos y alinos intraluminales. Tenemos la clase 5 membranosa, que a diferencia de la forma idiopática, esta suele relacionarse con la proliferación mesangial, y también tenemos la clase 6, que es en esclerosis avanzada y representa la etapa final de la enfermedad, con más del 90% de los glomérulos en escleroilianosis global. Y los depósitos inmunitarios suelen ser granulares y están compuestos predominantemente por IgG, IgA e IgM y fracciones tempranas. En la clase 1 y clase 2, ya con respecto a las manifestaciones, tenemos una proteinuria baja, una inmunosupresión impulsada por manifestaciones extrarrenales o por LES, y en el síndrome nefrótico tenemos que valorar la podocitopatía. Si hay lesiones mínimas, hay que tratar, y si no, hay que combinar glucocorticoides con otro inmunosupresor. Y en la clase 3 y 4, que es la enfermedad activa, corticoides, y al igual que en la enfermedad crónica. Se estima que la glomerulonefritis fibrilar se diagnostica alrededor del 1% de las biopsias renales realizadas en la enfermedad glomerular, y también se cree probable que la glomerulonefritis fibrilar, es que es difícil de pronunciar, se deba al depósito de inmunocomplejos, mientras que la inmunotacoide sería el resultado del depósito del Ig monoclonal producida durante las discrasias de células B. Por último, tenemos la glomerulonefritis fibrilar e inmunotactoide, y tenemos que el hallazgo es variado, ¿verdad? Y en esta misma prevalecen los patrones de la expansión mesangial con diversos grados de proliferación, mientras que la inmunotactoide, el aspecto más frecuente es del tipo membrano proliferativo. En la inmunofluorescencia se demuestra la presencia de depósitos mesangiales y en ocasiones a lo largo de la membrana basal glomerular. Y en la microscopía de electrones, la investigación destaca en la primera imagen la presencia de fibrillas dispuestas desordenadamente con un diámetro que es similar o ligeramente superior al de la sustancia amiloide, y en segunda imagen con microtúbulos huecos de varios diámetros, a menudo recogidos para formar estructuras paracristalinas. Entonces, la variante glomerular se puede considerar a los depósitos de IgA en el curso de la enfermedad sistémica, en la glomerulonefritis en púrpura de Scholedin-Enoch, y es caracterizada por piel morada, que es como una vasculita leucocitoclásica, y altragias y dolor abdominal. Y los síntomas renales y extrarrenales están respaldados por el depósito en los vasos de IC, o sea, de inmunocomplejos, con un componente de anticuerpos que consiste en IgA y que se acompaña de la presencia de un infiltrado inflamatorio. Y la enfermedad prefiere la infancia, pero también puede presentarse en adultos, en quienes la tendencia suele ser más desfavorable, y el cuadro morfológico es variado, con mayor propensión en comparación con la glomerulonefritis de Berger a desarrollar lesiones proliferativas e incluso extracapilares. Y muchas gracias por su atención. Les recordamos
que estos videos usted lo puede encontrar en PrepMirTube, la página de inicio, y también en YouTube lo puede buscar, y tenemos las aplicaciones por Android y por iOS para que pueda estudiar desde cualquier plataforma. Así que nos vemos en la siguiente video lección.